A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes grandiosamente. Nosotros estamos vivendo a fé de la hoguera santa del cambio de espírito. Cada dia dando um passo de fé hacia el altar e mostrando todos os dias relatos, testemunhos de pessoas que em el altar alcançaram de Deus uma nova vida. Allí em el altar, quando se entregaram através de um sacrifício vivo, se tornaram pessoas completamente diferentes, cambiadas e transformadas. Hasta porque, minha amiga e meu amigo, aqueles que são um sacrifício, sempre sacrificam. E os que são um sacrifício vivo, são aqueles que suas vidas estão entregadas em el altar. Porque é em el altar que a pessoa recebe o Espírito Santo. É em el altar onde Deus ele hace maravilhas. E nos dias de Gedeão, Deus apareceu para Gedeão e disse: toma um touro de lato de tu padre, o segundo touro de 7 anos, e derriba o altar de Baal que tu padre tiene, e corta também a imagem de Acera que está junto a ele, e edifica altar ao Senhor tu Deus na cumbre de este penhasco, em lugar conveniente. E tomando o segundo touro, sacrifica-lo em holocausto com a madeira de la imagem de Acera que habrás cortado. Minha amiga e meu amigo, primeiro, Gedeão tinha que edificar um altar. E solamente depois de edificar um altar, ele sacrificaria. Ele ia oferecer em holocausto aquele animal que Deus lhe havia pedido. O altar era a prioridade, o mais importante, porque o altar representa a Deus. E foi justamente o que Israel havia feito no passado de errado, de malo. Eles haviam abandonado o altar de Deus por el altar de Baal. Para aqueles, minha amiga e meu amigo, que vivem em el altar, ou seja, os que vivem em el altar, são aqueles que vivem entregados em obediência a Deus e a sua palavra. Não existe dificuldade em confiar em Deus, entregando allí em el altar o sacrifício. E esses que vivem em obediência, entregados em el altar, eles entregam allí em el altar algo de maior valor, que é a própria vida, porque a verdade é que já estão em el altar e sempre manifestam através de um sacrifício vivo e verdadeiro sua indignação, a indignação da fé, de não aceitar crer em um Deus vivo e poderoso e viver uma vida que não coincida com o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus nos apresenta, nos revela um Deus de maravilhas. Então, aqueles que têm suas vidas em el altar não aceitam viver sem que em suas vidas aconteçam as maravilhas prometidas por Deus. Minha amiga e meu amigo, eu quero dizer para você que se encontra afligido, desesperado, em um poço depressivo, desesperado, sem saber o que fazer diante de tantos problemas, quizás pensando em la muerte, pensando que já não há salida, que já não há solução. Eu quero dizer para você que a solução para todo e qualquer problema se encontra em el altar, porque é em el altar donde uno se entrega através de um verdadeiro sacrifício que Deus allí se manifiesta e hace maravilhas. Años después de la conquista de la tierra prometida, los hijos de Israel estuvieron una vez más bajo el yugo pesado de sus enemigos. Tras un largo periodo de tranquilidad, los israelitas se olvidaron de los mandamientos y le dieron la espalda a Dios al vivir en la práctica de la idolatría.
Por eso, los medianitas, amalequitas y pueblos del oriente invadieron esas tierras y dominaron a Israel por 7 años. La condición de humillación impuesta era tan devastadora que el pueblo estaba pereciendo de hambre. Los israelitas sembraban, cuidaban la plantación, pero en el momento de la cosecha, llegaban los enemigos y se llevaban todo. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Entraban como langostas en multitud, y entraban en la tierra para devastarla. Por esa rutina de ataques, abandonaron sus casas y comenzaron a vivir en cavernas, debido al gran miedo y a la desesperación en los que se encontraban. Mientras todos estaban acorralados y confinados en las cuevas, surgió un hombre que se arriesgó para salvar lo poco que le quedaba. Gedeón, el más joven de su casa, nacido en la familia más pobre de su tribu. Gedeón creció en un ambiente idólatra, pero al mismo tiempo escuchaba las historias de las maravillas de Dios en el pasado. Un hombre común, pero que no se dejó contaminar con lo que todos los demás hacían. Y eso llamó la atención de Dios. Mientras todos se acobardaban, él se rehusaba a aceptar esa vida miserable. Incluso con miedo, improvisaba al sacudir trigo en el lagar. Y fue en ese momento en el que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». El ángel le dijo que Dios estaba con él, pero Gedeón entendió que el Señor estaba con todo el pueblo. Con un espíritu miedoso y con complejo de inferioridad, jamás hubiera imaginado que Dios se refería a él. «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado?» Gedeón se sentía incapaz. Era el menor de la casa más pobre de su tribu. Cuando recibió la orden de Dios para librar a su pueblo, él presentó excusas, porque no se veía capaz para esa gran responsabilidad. Ese era el espíritu de Gedeón cuando Dios lo encontró, y es exactamente así como el Altísimo trabaja. Él siempre eligió a los infames, a los menores, a los excluidos, para mostrarse fuerte a través de ellos. Y cuando Gedeón obedeció, recibió el Espíritu de Dios y se convirtió en alguien que él jamás hubiese imaginado que podría ser. Gedeón, en la actualidad, representa a los que quieren cambiar y no saben cómo. Llevan una indignación en su interior, pero se sienten impotentes. Necesitan un cambio de espíritu, y Dios quiere trabajar con los que quieren esto, pero que no lo han logrado. Yo nací en una familia espiritista. Vivía con mi tío, con mi madre y con mi hermano. Y mi tío servía a los espíritus. Cuando tenía unos 21 años, yo recibí una invitación para que sirviera a las entidades. Y recuerdo que ellos manifestaban espíritus y me decían que eso iba a ser mío, que ese lugar iba a ser mío, que iba a aprender más, que todo eso iba a ser mío. Me dijeron que tenía que cumplir con una obligación, que era raparme la cabeza. Y fui, e hice eso. Entonces comencé a involucrarme más. Me rapé la cabeza, me iniciaron. Me cortaron todo el cuerpo, me cortaron la lengua, la cabeza, los brazos, las piernas. Mataron animales, derramaron sangre de animales sobre mí. Permanecía 21 días allí y después me ponía todos esos collares, a los que llaman collares guía, que representaban a cada entidad y yo debía ponerme esos collares. Yo los servía a ellos con todas mis fuerzas. Tenía un cuidado por esos espíritus a los que servía. Tenía que ir allí. Era lejos de mi casa. Tenía que ir siempre allí para encender velas. Sacrificaba a veces
muchas veces mis noches solo para ir allí y encender velas, para que esas entidades se mantuvieran iluminadas. Entonces, me entregué tanto para esos espíritus, tanto que en vez de pensar que iba a mejorar, empecé a empeorar de tal manera que antes solía beber poco, pero empecé a beber más y empecé a consumir mucha droga. Hubo una vez que recuerdo que la propia entidad manifestada en mí, en mi cuerpo, tomó un pedazo de madera y comenzó a golpearme, y recibí golpes de esa entidad. Y a eso, en ese momento, veía a mi hijo que veía eso, veía a otras personas que veían eso, y eso, yo estaba muy avergonzado, no tenía control, no tenía cómo reaccionar allí porque estaba manifestando. Y llegué a un punto en el que ya no aguantaba más y dije, vaya, estoy sirviendo a unas entidades, me estoy entregando, hago de todo y mira lo que me está pasando, estoy peor. Vivía malhumorado, ya no podía dialogar con nadie, entonces mi vida era un fracaso. Cuando me di cuenta dije, no quiero más. Cuando me di cuenta y miré hacia atrás y estaba sin empleo, ya estaba sin mi esposa, sin mi hijo, ya lo había perdido todo. Eso me dio una indignación tan grande que recuerdo que agarré una bolsa de basura negra y junté todo lo que tenía dentro de la casa, porque yo los adoraba tanto que tenía todo dentro de mi casa, pero estaba con una indignación tan grande. Era una indignación tan grande que agarré, metí todo en la bolsa y lo tiré a la basura. Vivía cerca de una playa y fui a la orilla de esa playa a la noche y allí, lo recuerdo como si fuera hoy, comencé a llorar y miré al cielo y dije, sí, Señor, si de verdad existes, cuídame porque ellos van a venir por mí. Mi mamá siempre fue de la Iglesia Universal y mi madre siempre sacrificaba en el altar de Dios. Fue la única persona que no desistió de mí y ella nunca vino y me obligó a ir a la iglesia ni me dijo, tendrás que ir a la iglesia, tendrás que ir. Yo nunca discutí con mi madre con respecto a eso. Cuando conversaba con mi madre, mi mamá siempre fue muy mansa conmigo y todo lo que necesitaba escuchar, ella me lo decía. Y allí empecé a entender y comencé a buscar a ese Dios de mi madre y dije, vaya, lo quiero. Y comencé a involucrarme, empecé a ir a las reuniones y comencé también a sacrificar mi vida, que antes la ponía en el altar de los espíritus, que antes me entregaba a los espíritus, que todo salía mal en mi vida. Yo cambié. Le dije a Dios, Señor, yo no tengo nada, solo tengo esta vida aquí, tómala. Cuando llegó la hoguera santa, lo recuerdo como si fuera hoy, era un día lluvioso, miré al cielo y dije, mi vida va a cambiar. Mi primer sacrificio, lo recuerdo, vendía viandas, y recuerdo que vendía las viandas de día y después hacía sopa, y ponía la sopa en potes, y salía a vender esa sopa para generar mi sacrificio. No era mucho, pero mi vida estaba allí dentro. Allí, ese André que era adicto, ese André que se peleaba con todos, ese André que no tenía paz, que no dormía bien, que solo les daba disgustos a toda la familia, ese André estaba allí dentro. Cuando descendí, miré así, ahora se terminó. Ahora se terminó, y allí descubrí el camino. Luego luché de fe en fe, y Dios fue actuando. Dios fue obrando. Yo pensaba muchas veces incluso en drogarme. Ya no me drogaba más. Ya tenía paz. Lo primero fue la paz. Ya podía dormir, pero todavía no tenía esa certeza. Entonces, un bello día llegué y me indigné así con Dios. Fui y dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque yo hago todo. Yo no aguanto más, yo no sé qué hacer, ya no sé. Voy a hacer lo siguiente. No voy a decir nada. Voy a callarme. En la hora de la búsqueda me quedaré callado. Pero, ¿quién dijo que iba a poder quedarme callado? Cuando llegó el momento, comencé a hablar, empecé a adorar, y allí adorando, parecía que estaba en el cielo. Al hablar de ese día, del Espíritu Santo, recordé todo lo que pasé, y vaya, Dios
entró en mi interior. Dios entró en mi interior y me dijo así: no temas, yo estoy contigo, hombre. Yo estoy contigo. Recuerdo que cuando la entidad, el espíritu se manifestó en mí, Él me golpeó. Recuerdo que me golpeó y sentí dolor, sentí vergüenza, sentí tristeza. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en ese hombre sucio, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre mí, cuando Él descendió y sentí esa presencia, Él me dio paz, Él me dio alegría. Yo estaba así, ¿sabes? Yo recuerdo que llegó un momento en el que quería salir a contarle a mi madre. La primera persona fue mi madre, de llegar y decirle: mamá, fui bautizado con el Espíritu Santo. Fui bautizado con el Espíritu Santo. Recuerdo que creo que demoré menos de 5 minutos para llegar a casa, y llegué a casa y le dije a mi madre: mamá, fui bautizado con el Espíritu Santo. Y mi madre, ¿sabes? Y mi madre, ella y yo comenzamos a llorar. Me acuerdo, yo no sé, puedo perderlo todo. Solo no quiero perder el Espíritu Santo. Hoy Dios cambió mi historia. Él me dio una esposa linda. Es la más bonita de todas las mujeres. Para mí ella es la más bonita. Me dio una hija linda. Me convertí en un buen hijo. Hoy mi madre cuenta conmigo. Comencé Dios me dio la dirección. Empecé a trabajar. Yo quería trabajar. Siempre quise trabajar en un hospital, y de fe en fe, y lo principal, estoy en la obra. Él me capacita para poder hacer la obra, para poder hablar de Él a otras personas. Eso no tiene precio, porque del André de antes al André de hoy cambió. Así que solo tengo que agradecerle a Dios. Yo no me veo fuera del altar. Cuando veo que llega una campaña, soy uno de los primeros. No veo ni miro la situación. Yo voy. Hoy puedo decir que encontré el verdadero altar y no saldré de allí por nada. Piense bien en esta pregunta. ¿Qué cambio usted cree que necesita para transformar su vida? Cambiaría poder tener mucho dinero para poder viajar bastante. Mi actitud. Siento que soy muy intolerante. Mi carro. Bueno, mucha de la ropa que compro que es inservible. Quizás la situación económica, como necesitar un vehículo, necesitar a veces la economía para transportarse a los estudios. Normalmente es así. Asociamos los resultados que queremos alcanzar a lo que nos sucede del lado de afuera, y cuando estas cosas externas son cambiadas, inmediatamente viene aquella sensación de alegría que el mundo nos ofrece, pero que en poco tiempo pasa. ¿Cuántas cosas usted cambió en su vida que, si la observa bien, no le llevaron a ningún lugar? El mundo siempre ofrece algo nuevo, pero que no cambia en nada su vieja vida. El hecho es que no atendemos aquello que realmente necesita suceder en cada uno de nosotros. El principal cambio, la principal transformación, la fuente de nuestras acciones y reacciones, nuestro espíritu. Esta es la principal propuesta de Dios que podemos alcanzar en esta vida. Cambiar quiénes somos, por quien Él quiere que seamos. Cambiar la debilidad por la fuerza, el dolor por la victoria. Una transformación de vida por el cambio de su espíritu, como en el pasado en Gedeón, y hoy puede ser en usted. El camino, el encuentro con el Espíritu Santo en el altar.